Esto pasó la semana pasada en la reforma del 25. Inaugura un tiempo nuevo en Santa Fe donde la sociedad va a tener un protagonismo en el Estado muchísimo mayor al que tenía hasta ahora. El sistema tributario debe ser razonable, equitativo, no confiscatorio. De La Libertad Avanza creemos que el esfuerzo fiscal debe ser justo y no confiscatorio. Reconocer el perfil industrial, la diversidad de ramas que tenemos industriales en la provincia. Es un artículo muy importante que contiene en toda su dimensión lo que importa la seguridad pública para el Estado y para la provincia de Santa Fe. Viene a escuchar y a consagrar en la Constitución los derechos y muchas de las propuestas o de los reclamos que la sociedad nos venía haciendo. Malvinas nos liga a los símbolos patrios que nos identifican como nación y como provincia. Precisamente por eso queríamos ponerlo. Entiendo que más allá de que no esté agregado el artículo, ¿a usted no le parece que está bien redactado la propuesta que está sugerida? Nosotros desde Unido no podíamos sintetizar, pero no podíamos sintetizar porque una palabra que no coincidíamos eran discusiones de 3 o 4 horas. La unificación de las elecciones de los mandatos provinciales y municipales conforme lo previsto en el artículo 107 de la Constitución comenzará a regir a partir del año 2035. Lo que nos preocupa es que volvamos para atrás. En gran parte de los temas más sensibles se logró consenso. Es una pena, verdaderamente es una pena, que no se pueda lograr consenso en algo tan importante como cómo regulamos la vida de nuestros municipios. Creemos que con esta incorporación lo que hacemos es profundizar un camino correcto, que es el camino de la cooperación y no el de la competencia entre las ciudades. Es fundamental otorgar estas herramientas. Bueno, semana muy intensa para la Convención Constituyente en la provincia de Santa Fe y se avanzaron con dictámenes en 2 comisiones que son centrales. Hoy, en la reforma del 25, les vamos a estar contando qué se discutió y a qué resultados finales llegaron en la Comisión de Poder Judicial y en la Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías. Decíamos que son 2 comisiones centrales. En una de ellas, en la de Poder Judicial, se discuten estructuras de poder muy potentes y en la otra, de Declaraciones, Derechos y Garantías, se incorporan temas que en 1962 los convencionales en aquel momento ni siquiera los tenían en agenda pública. Comenzamos un nuevo capítulo, en este caso contándoles la semana 7 de la Convención Constituyente. Los cambios alcanzan a 16 artículos. Entre ellos se destacan el artículo 2, que incorpora los tratados internacionales como límite a las atribuciones del Estado provincial, el 13, que refuerza el derecho de reunión, el 19, que amplía el derecho a la salud, y el 22, que es el acceso a la cultura. Además, se plantean reformas en la libertad de expresión, que queda mucho más protegida, el amparo, habeas data, derecho al trabajo, y se regula también la privación de la libertad. Porque estamos hablando de nuevos derechos. Y esta Constitución se trata de crear derechos y garantías y no de quitar derechos y garantías. Entonces, celebrar este espacio, hacer mención a que realmente en tema de ambiente y pensándonos a futuro, como realmente estamos normando para nuestras generaciones futuras, habla realmente de la potencialidad de esta comisión. La provincia no establece religión oficial, asegura la distinción entre el orden civil y el religioso. La relación entre el Estado, las iglesias y los cultos legalmente reconocidos se rige por los principios de autonomía, igualdad, no discriminación, cooperación y neutralidad. En este sentido entendemos desde este bloque de La Libertad Avanza que reconocer a la Iglesia Católica de forma explícita no constituye un privilegio arbitrario, al contrario lo sería. En una cuestión y una mentalidad de justicia distributiva, el reconocimiento por el rol histórico y por el trabajo que realiza la Iglesia en lugares
incluso, y lo digo por experiencia propia, en contextos vulnerables que ni siquiera el Estado se atreve a poner un pie en esos lugares, está la Iglesia prestando asistencia, servicios de educación y salud. Quiero que se entienda, nosotros no pretendemos un Estado confesional, pero tendríamos que pasar a un Estado no confesional con una mención por todo el aporte, primero, en la formación histórica de esta provincia. No hay ningún tipo de reconocimiento, esto resulta mínimamente llamativo, mínimamente llamativo. Toda persona tiene derecho al cuidado integral de su salud en todos los ciclos de la vida, incluyendo los aspectos físicos, mental, emocional, ambiental y social. La provincia tutela la salud como derecho fundamental del individuo e interés de la colectividad. La provincia adopta acciones de prevención, atención, recuperación y rehabilitación de la salud en todos los niveles, con base en atención primaria y con criterios de universalidad, gratuidad, adecuación, equidad, interdisciplinaridad y oportunidad. Toda persona tiene derecho a decidir sobre su propia salud siempre que ello no afecte a la salud colectiva. Que hemos estado escuchando en distintos debates y en distintas audiencias las voces de muchas personas relacionadas con el ambiente de la salud, con el sector de la salud. Y una de las cuestiones de las cuales me llevo esas audiencias era que entendían a la salud como un derecho fundamental del individuo de interés colectivo. Y realmente eso está plasmado en este artículo. Como les decía, no vamos a estar acompañando. Nosotros creemos que hay vida desde la concepción. Es más, recién un artículo que leían, toda persona tiene derecho a decidir sobre su propia salud, siempre que ello no afecte a la salud colectiva. Es decir, ¿dónde está la decisión del niño por nacer? En este artículo, es decir, cuando la mujer decide abortar, afecta también la salud colectiva de su hijo. Debe contemplar lo que es contemplar desde el inicio mismo de la concepción hasta la muerte natural, pasando por todos los trazos que tiene la vida de la persona. Reconocemos también la importancia de brindar atención al niño durante los primeros 1000 días de vida, así como también la protección de los menores frente a intervenciones y procedimientos que lleven a su inhibición puberal o fueran tratamientos de tipo invasivo no validados científicamente y que de alguna manera causaran un detrimento a esa integridad en la menor edad. Pensar en el concepto de salud en la actualidad implica entender que 60 años atrás, esa lógica simplemente biologicista o física, donde salud era, tenés una enfermedad, te doy un remedio y te curás o no, te rompes un brazo, intento arreglártelo, te lo vendo, y si se arregla o no se arregla, una cuestión que tenía que ver con el cuerpo, hoy, en la actualidad, se complejiza y hablamos de salud integral. Y hablamos de salud integral que implica lo animal, que implica lo ambiental, pero que implica también lo mental. También nuestra ley de necesidad nos posibilita la ampliación del derecho a la cultura, una cultura que también se ha complejizado a lo largo de estos años, de estas décadas, y que hoy no es posible entender a la cultura solo desde el accionar público o desde el show público que pueda brindar un Estado en un evento determinado. Creo que es un error entender a la cultura solo desde ese lugar, que por supuesto eso es cultura, pero fundamentalmente es importante hablar de esta complejidad de temas que hacen a la democracia en el acceso a la cultura y a la igualdad y a la no discriminación en el acceso a la misma. El mayor salto de la comisión llegó con la incorporación de nuevos derechos de avanzada. Se incluyen, por ejemplo, los derechos digitales, que incluyen el acceso a la conectividad, la protección de datos, ciberseguridad y ciudadanía digital inclusiva. Se incorpora el derecho a la ciencia e innovación, concebidas como un bien común y herramientas estratégicas para el desarrollo sustentable. A la protección del ambiente, que incluye el derecho a un entorno sano, equilibrado y sostenible, con responsabilidad estatal y también ciudadana. Se agrega el derecho al agua, un recurso que se reconoce como un bien colectivo con obligación estatal de garantizar el acceso universal.
Se agregan también los derechos de consumidores y usuarios, que abarcan desde el acceso a la información clara hasta la protección de la privacidad, la indemnidad patrimonial y el consumo seguro y sustentable. Y claro, las acciones positivas, como políticas activas para garantizar igualdad y no discriminación hacia mujeres, diversidades, juventudes, pueblos originarios y niñeces. Santa Fe tiene que regular los derechos de las personas en Internet. Una sociedad que hoy se atiende por una videollamada con un médico, con un psicólogo, que tiene una clase digital a través de una pantalla, que realiza un trámite ante el Estado a través de una app o que utiliza la tecnología para un montón de cosas y donde obviamente vemos una diferencia fundamental y una brecha muy grande entre quienes saben usarla y quienes no, y queremos evitar que la inclusión, que el no manejo de la tecnología o la no contemplación de los derechos digitales pueda ser una herramienta de exclusión a futuro y de desigualdad. Y quiero poner un énfasis especial en la ciberseguridad aplicada a los niños, niñas y adolescentes. Fue de mi intención desde el principio que esto estuviera en este artículo. Les agradezco profundamente. Esta idea del desarrollo de una institucionalidad, me parece que el sistema científico-tecnológico tiene que tener una institucionalidad que lo respalde para que no dependa de los vaivenes de las políticas de gobierno y pueda sostenerse como una política de Estado. Y agradecer la incorporación de la articulación de universidades también con organismos de ciencia y tecnología, porque era un pedido puntual del colectivo científico-tecnológico y me parece que hace al fortalecimiento del sistema. Tanto este tema de ciencia e innovación como así también el derecho a la cultura están debidamente protegidos ya en la Constitución Provincial, que es una muy buena constitución, en un artículo muy simple, muy conciso, muy claro, como debe ser en una Carta Magna. Miramos de alguna manera y hacemos un llamado a esto de la sostenibilidad ambiental siendo integrada por los diversos actores que van de alguna manera a incidir en el ambiente, teniendo en cuenta que esta sostenibilidad viene también de alguna manera a ser un concepto de tipo racional que de alguna forma impulsa esta responsabilidad ambiental y que la responsabilidad ambiental debe ser ejercida también de cara al desarrollo productivo. El agua es un bien colectivo de uso común e indivisible, esencial para la vida humana, de los ecosistemas y para el desarrollo productivo. Tiene una función social y ambiental y goza de especial protección desde una perspectiva sistémica. Toda persona tiene derecho de acceso universal y asequible al agua potable y al saneamiento. El derecho al agua en sí es un concepto ambiguo, impreciso, a nuestro entender, que está específicamente, si hablamos del derecho al agua, contemplado en nuestra mentalidad en lo que es la cláusula de protección al ambiente. No estamos hablando de futuro, señores, estamos hablando de presente. Entonces, realmente tenemos que hablar de qué estamos haciendo acá sentados para los santafesinos y para las santafesinas. Y lo estamos haciendo en este articulado. Hoy en el mundo, por ejemplo, derecho al agua. 2.200 millones de personas no tienen acceso al agua potable. Es cierto, probablemente no vamos a solucionar el problema del acceso al agua potable a los santafesinos a partir del día de que empiece a entrar en vigencia la Constitución, pero sí dejamos la obligación constitucional de que el Estado se haga cargo de llevar el agua potable a todos los santafesinos. De eso es lo que se trata. Porque estamos reconociendo las diferencias estructurales que, como lo dijo hace un rato, de aquellos que han sido olvidados y que nuestra Constitución va a marcar ante todo nuestro país una diferencia, porque vamos a poder expresar los conceptos de desigualdad estructural y va a ser la primera Constitución que lo va a poder garantizar. En términos personales, para mí es un orgullo poder estar sentada acá, poder estar llevando adelante por lo que laburo todos los días, por poder garantizar derechos a los niños, a las niñas, a los adolescentes, a las comunidades originarias, a las personas con discapacidad, cuando se pone en tela de juicio si tienen derechos o no.
esta hojita en la Constitución, cuando la vea, no va a ser una hoja escrita, algo frío. Va a ser la tranquilidad de los derechos que le podemos dejar garantizados a todos estos colectivos para los próximos 30 y 40 años. Por supuesto que en estos temas no faltaron los debates. Desde La Libertad Avanza rechazaron la mayoría de los dictámenes al considerar que esos derechos ya están garantizados en la Constitución del 62. Hubo críticas que generaron respuestas irónicas de otros convencionales y cruces encendidos en el recinto. Por más, digamos, de la visión que pueda verse afuera, nosotros desde la comisión siempre mantuvimos un buen diálogo con lo que son los otros convencionales de las otras fuerzas políticas. Nosotros tenemos una decisión política firme en ese sentido. Vinimos a no negociar, lo explicitamos en el recinto. Al tener esa idea política que responde a nuestras convicciones íntimas, nos lleva directamente, digamos, a presentar un dictamen propio que suscribe el convencional Alear y yo que les hablo. Con estas incorporaciones, la Constitución santafesina se prepara para reconocer derechos de nueva generación. La comisión, presidida por Alejandra Rodenas, puso en agenda la digitalización, la ciencia, el ambiente y la igualdad, marcando un punto de inflexión entre la Constitución de 1962 y la que está por venir. El dictamen más pesado de la Convención, aquel sobre el que se rediseñará el Poder Judicial provincial, terminó saliendo por mayoría de Unidos, que tuvo un trabajo interno complejo de negociaciones. En total se modificaron 5 artículos y se agregaron 2 secciones y 9 artículos, entre ellos la composición y las facultades de la Corte Suprema, la institucionalización del Ministerio Público como nuevo poder, es decir, independiente del Poder Judicial, dividido en el Ministerio Público de la Acusación, MPA, y de la Defensa, y un nuevo esquema para la selección y enjuiciamiento tanto de magistrados como fiscales y defensores. Según el dictamen de la mayoría, el Ejecutivo tendrá bajo su ámbito el nuevo cuerpo técnico llamado Consejo Asesor de Selección de la Magistratura y del Ministerio Público. Este órgano se va a encargar de organizar los procedimientos de selección, la convocatoria a los jurados evaluadores, la confección de las listas para ser utilizadas en la cobertura de las vacantes y la elevación de una propuesta al Poder Ejecutivo. Entre las propuestas de otros despachos había alternativas como por ejemplo el proyecto de La Libertad Avanza, que establecía ternas vinculantes y con plazos. Cambian organismo de la justicia santafesina a partir de esta nueva constitución. Se crea un ministerio público a la par de lo que es la justicia, los jueces. Se crea el ministerio público que va a tener 2 funciones muy importantes. Una función va a ser la de los fiscales, con un fiscal general a la cabeza, que será renovable cada 5 años, que tendrá a cargo todo lo que es lo penal. Hoy existe, pero no tienen hoy la autonomía, la autarquía y la independencia. Ese mismo Ministerio Fiscal va a tener otra cabeza, que es la cabeza de la defensa general, que será no solamente una defensa penal, sino una defensa de todo tipo, una defensa integral, civil, todo lo que es las funciones de menores y demás que hoy tenía el procurador. Se mantiene la figura del procurador en el Poder Judicial, pero con la renovación cada 5 años de ese cargo, lo cual mejora la oxigenación. En la Constitución vigente hay una cuota alta de poder político en el control, juzgamiento y remoción de jueces, fiscales y defensores. La remoción de los jueces es mediante un jury integrado por la Corte, un senador, un diputado y 2 abogados, mientras que fiscales y defensores son sancionados o removidos exclusivamente por la legislatura provincial. Ahora, con estos nuevos cambios, habrá un tribunal de enjuiciamiento de la magistratura y del Ministerio Público para jueces, fiscales y defensores por la comisión de faltas graves y va a estar integrado por un magistrado, un fiscal o defensor según corresponda, 2 senadores y 2 diputados y 2 abogados de la matrícula. Sigue habiendo una preponderancia cuantitativa política, pero menor a la vigente. El sistema es el mismo para todos a partir de que se implemente esta Constitución. Recordemos que hoy tenemos un sistema de enjuiciamiento para fiscales y defensores que depende exclusivamente de la legislatura y un jury de enjuiciamiento donde hay una mayoría con una preeminencia muy importante de parte de la Corte Suprema. Hoy eso cambia, pasa a ser igual para todos, con una composición donde va a haber jueces, fiscales o defensores, abogados de la matrícula y legisladores.
Uno de los cambios fundamentales es que el Ministerio Público de la acusación salió de la órbita del Poder Judicial. Fue un tema muy sensible por las tensiones que la discusión generó con la Corte y hasta con el sindicato de judiciales. El dictamen final indica que el MPA deberá coordinar sus decisiones con las demás autoridades de la provincia y el ejercicio de la acción penal pública. De esta manera, incorpora al diseño de la política de persecución criminal al Ejecutivo Provincial, un tema en el que había insistido mucho el propio gobernador Maximiliano Puyaro. Respecto de la Corte Suprema, el dictamen establece que sus integrantes serán inamovibles mientras conserven su idoneidad física, intelectual y ética y el buen desempeño de sus funciones y que sus cargos terminan a los 75 años. No va a haber una extensión especial de 5 años más, como se planteó en algún momento de la discusión, ni se establece un límite de 20 años como máximo al frente de la vocalía, como proponían sectores como por ejemplo el socialismo. Toda reforma tiene 3 periodos. Un periodo preconstituyente, que es la ley que se votó, que fue la directriz. El periodo constituyente, que es la convención que ahora estamos viviendo. Y después viene lo más largo, que es el periodo postconstituyente. Hay que dictar muchas normas nuevas, leyes de municipalidad nuevas, leyes en materia de jueces, de orgánica de judicial nueva, de fiscalías nuevas, leyes en materia de derechos. O sea, viene un momento de mucha legislación para adaptar estos cambios que estamos modificando en la Constitución. La Constitución no va a cambiar por décadas, seguramente. Quizás sí, pero es probable que no lo haga. Pero las leyes se tienen que dictar en estos próximos 2 años. Luego de más de 30 jornadas de debate, la reforma constitucional de Santa Fe entró en una etapa decisiva. Las distintas comisiones temáticas presentaron en total 105 dictámenes, 36 son de mayoría, que fueron leídos entre lunes y martes en la comisión redactora. Sobre esos textos empezaron a trabajar para dejarlos listos para que lleguen al recinto y que la convención en pleno avance en su aprobación definitiva. Más allá de que la reelección de la categoría gobernador para el futuro es algo bastante aceptado, no es lo mismo en relación a la reelección del actual gobernador, que fue candidato, que fue elegido y que a su vez juró por la Constitución de 1962, que es una Constitución que no admite la reelección inmediata o consecutiva. Por lo tanto, el ambiente tiene que ver con esa tensión propia de un tema que tiene que ver con el poder, diputados y senadores, intendentes, concejales. El criterio es que la reelección solamente se habilita por un periodo y esto es en general. Creo que este es el beneficio que tiene la Constitución nueva, que la limitación de reelecciones para todas las categorías. Pero sucede que a los legisladores que tenían reelección indefinida se les restringe un derecho. El gobernador era al revés. No tenía reelección inmediata y a él se le amplía su derecho. Entonces a uno se le restringe. ¿Por qué? Porque teniendo reelección indefinida ahora vuelven a tener un tope para todas las categorías. Bueno, nosotros creemos que es fundamental el cambio del sistema electoral en la Cámara de Diputados. A partir de ahora va a ser proporcional, no asegura mayoría para el que gana. También la baja de edad, ahora 21 años para ser diputado, 25 para ser senador. El límite a los privilegios, ustedes han visto cómo el tema fueros ha sido limitado. Nace un nuevo esquema institucional en la provincia, es la arquitectura de este proceso, obedece a la época y es la consolidación de muchas normas que ya tenemos, que le ponen fin a los privilegios, que ponen transparencia en los actos públicos, que quieren un Estado más cercano, más próximo al ciudadano, a un Estado digital. En definitiva, son muchas acciones de gobierno y muchas leyes que tenemos hoy en la provincia de Santa Fe, información pública, gobernanza de datos, que a partir de distintas normas constitucionales van a tener una garantía mucho mayor. Nos parece una enormidad que se siga manteniendo el acuerdo ficto para la elección de jueces. Cuando no
gustaba votar a alguno, lo mandaba el gobernador y se callaba toda la boca la legislatura, terminaba el tiempo, 30 días pasaba y estaba realmente aprobada su designación. Bueno, la Constitución del 2025 va a poner a las mujeres en el lugar de protagonismo que se han ganado en la sociedad y las va a reconocer institucionalmente. Nosotros estamos dejando claro en este dictamen que hay un principio fundamental que queremos que rija para la vida de todos, que nadie va a estar por encima de la ley y que nadie puede perpetrarse en el poder en el futuro de la provincia de Santa Fe. Esta legislatura y este bloque de Unidos va en contra de su propio poder, diciendo que de ahora en adelante no va a existir más la mayoría automática. Quiero ver a cuántos de los que hablan de división de poderes se animarían a hacer un gesto como el que estamos haciendo, aún en contra de la realidad actual, que es coyuntural, pero que les favorecería a Unidos. En esta nueva Constitución tenemos una panacea de derechos. Derecho a la salud, derecho a la educación, derecho al agua, derechos digitales, universalidad en el acceso a los servicios públicos. Ahora, nos estamos perdiendo una oportunidad histórica. El pueblo pide a gritos la unicameralidad, pero acá hay una casta ciega, sorda y muda que quiere mantener el privilegio de un sector al que yo llamo la politiquería barata y berreta. Cada reforma es hija de su tiempo y de su espacio, y entendemos que esta reforma es un avance en el sentido positivo. Estoy convencido que los límites de las reelecciones van en el sentido correcto de eliminar o de minimizar a los caudillos de la política. Por eso esta no es la Constitución de la gente, porque está hecha a espaldas de la gente, sino es la Constitución de Unidos. Estuve al frente de la crisis de 1989-90, estuve al frente de la crisis 2001, y me van a venir acá a decir que es hacer política. Y si tengo vigencia todavía es porque siempre hice política de cara a la gente. Tenemos un departamento como Garay que tiene 25.000 habitantes. Tostado 31.000, San Javier 33.000. ¿No se les ocurrió pensar siquiera en esta sobrerepresentación que tienen en el Senado? Señor convencional, nombró el departamento San Javier, el departamento Garay, y quiero explicarle que ni siquiera conoce la geografía. Tostado no es un departamento, es una ciudad. El departamento se llama 9 de Julio. Discúlpeme, pero para hablar de los departamentos, recórralo, conózcalo y después hable. Creo que quedó puesto de manifiesto lo que podemos venir a hacer acá. O tratar de aportar, trabajar en positivo, o hacer un circo para nada. Hoy en Santa Fe se pone fin a los fueros parlamentarios. Hoy en Santa Fe se pone fin a las mayorías automáticas. Hoy se pone fin a todo tipo de privilegio. Empieza a haber un nuevo proceso institucional. 52 votos afirmativos y 15 votos negativos, por lo que se aprueba en general. El miércoles 27 de agosto fue el día D. En una sesión maratónica y con más de 13 horas de debate, la convención le puso fin a las reelecciones indefinidas de legisladores, restringió fueros parlamentarios, terminó con las mayorías automáticas en la Cámara de Diputados y le concedió una reelección a la fórmula de la gobernación. Pero los detalles de esa jornada histórica se los vamos a contar en el próximo capítulo. Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de La Reforma del 25.